Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches, buenos días. Depende de cuando estés viendo esto. Mi nombre es Sergio Marchi. Este es el espacio que tengo en Radio UBA trasladado a las redes por la pandemia. Espero que pronto podamos volver a los estudios de grabación. ¿Por qué digo estudios de grabación? Es un fallido porque es un estudio de radio. El tema es que si estás viendo esto en horario, faltan muy pocas horas para que se cumpla el aniversario número 50 de Imagine. Y me gustaría estar en los estudios de radio. Pero leí mucho sobre los estudios de grabación, cómo se grabó Imagine. Pero antes que nada, creo que hay que hablar de Imagine como una canción trascendental. Te guste o no te guste, es una canción que es reconocida por todo el mundo, que es reconocida como el himno de la paz. De hecho, cuando la grabó Phil Spector, vale decir, un femicida ya muerto, pero que fue un hombre que muchos años después de grabar Imagine, creo unos 20 años después, mató a una mujer, fue preso por eso, murió tras las rejas. Phil Spector, no obstante ese horrible crimen, dijo: yo me aproximé a esa grabación como si fuera la grabación del himno nacional. Él sabía de la trascendencia que iba a tener ese tema. El que quizás estaba inseguro era Lennon, que había comenzado hacía tiempo, ya con Give Peace a Chance, a tratar de componer algunos himnos pacifistas en su mayoría, o himnos ya más marchosos, más, no diría bélicos, pero sí con otra impronta, como Power to the People, Poder para el Pueblo, Darle una oportunidad a la paz, era también, a su manera, era un tema agresivo, porque en el medio barría con un montón de cosas. No era solamente denle una oportunidad a la paz, los dedos en vez de los hippies. Era un poquito, Lennon siempre tenía un poquito más de filo. Y de hecho, él venía de un disco bastante filoso. En el año 1970, es decir, 51 años atrás, creo que fue en noviembre del 70, editó un disco minimalista llamado Plastic Ono Band, en donde hablaba más que nada de sí mismo, con total brutalidad, del aislamiento, de la relación con su madre, con sus padres en realidad, de los recuerdos, del amor, de que el sueño había terminado y que tenía un tema muy político llamado Working Class Hero, que quiere decir héroe de la clase trabajadora. Obviamente utilizaba un tema político y un lenguaje político, pero también decía algunas cuantas atrocidades para el manual de la corrección política de aquellos tiempos, 50 años atrás, que han reverdecido esos tiempos en los últimos años de nuestra actualidad como humanidad, solamente que algunos preceptos han sido ayornados y otros han sido deformados, a veces por conveniencia política. Pero creo que lo interesante de Lennon es que justamente con una canción él ponía en duda un montón de certezas que las distintas variantes políticas dicen poseer y que son dogmas. Lennon, si es algo que no era, era dogmático, porque él comenzó siendo de una manera, terminó siendo de otra y cambió varias veces en el medio. Nunca tuvo miedo de cambiar. En cuanto a Imagine, ¿cuál era la novedad? La novedad era que se trataba de una canción simple que decía, expresaba cierto anhelo de paz, de solidaridad entre los hombres, de compartir, de que la humanidad fuera una. Y también se permitía decir, imagínate sin posesiones, me pregunto si podés. Eso decía la canción. Con lo cual le llovieron unas cuantas críticas. Por ejemplo, en esta máquina que era John Lennon de desnudar la hipocresía, Rolling Stone escribió, imagina a John Lennon sin posesiones. Imposible. Claro, John Lennon era un millonario, vivía en una mansión en Ascot, en donde en el mes de julio del 71 grabó el disco Imagine y el tema Imagine.
en ese piano blanco que él había comprado como regalo para Yoko Ono. Ese piano después lo compró George Michael y lo puso, digamos, lo donó a una exhibición Beatles. Bien por George Michael. Ahora, después esa misma revista Rolling Stone escribió que Imagine era una de las mejores canciones compuestas en la historia de la humanidad. Desde el ataque original a ese elogio desmesurado, me dio la muerte de John Lennon. Por eso digo que John Lennon era como una máquina de desnudar hipocresías, porque hacía que todos tuvieran que tomar posiciones, pero nadie tenía las axilas completamente limpias. Ni los políticos, ni la izquierda, ni menos la derecha a la que él atacaba, ni menos las feministas, nadie. El que esté libre de pecados que arroje la primera piedra, es una frase bíblica, pero Imagine no fue de inmediato el tema que hoy recordamos como histórico y que a veces hasta nos cansa un poco. Nos cansa porque es una canción que se ha repetido tantas veces y que quedó como cristalizada en un lugar que transforma la canción en algo medio solemne, ¿no? Como el himno nacional que dijo Phil Spector. Imagine se transformó con el tiempo en un himno de paz universal. Al principio se la atacó porque era una canción un tanto ingenua, si se quiere. Entonces la política la ataca por eso. Ah, dice que quiere tal estado de cosas, pero no dice cómo alcanzarlo. Era una canción pop, tonto, no era un manifiesto político. Los políticos están para llevar eso a la realidad. Imagine era una canción. Y cuando digo pop, no lo digo en el sentido peyorativo. Pop es popular, de ahí viene la palabra pop. Sin embargo, hubo un comentario que le vino bien para mostrar el filo de su cuchillo a John Lennon, que fue el comentario que hizo sobre el tema Paul McCartney. Paul McCartney dijo, de eso se trata John, ese es el John verdadero. El disco anterior, Plástico No Band, tenía demasiadas cosas políticas. Cosas que pueden, digamos, un juicio puede ser verdad o no. Lo interesante fue la respuesta de John Lennon, que le dijo, Imagine es working class hero, héroe de la clase trabajadora, bañada en azúcar para conservadores como vos. Duro, Lennon. Hay que tener en cuenta también que en el año 71 estalló la guerra entre los Beatles, porque el problema que tenían los Beatles era que no se podían separar legalmente, y Alain Klein los tenía como en una especie de lazo. La única solución era que uno de ellos demandara al resto. Y el que se atrevió a hacer eso, a un sujeto al escarnio, después la historia lo absolvió, le dio la razón. Fue Paul McCartney. Entonces se cruzaban distintos mensajes por medio de la prensa y a veces hablaban hasta por teléfono, porque esa declaración de Lennon es más amplia y le dice, como te dije ya telefónicamente, tal cosa, tal otra, y si querés que nos juntemos, lo único que tenés que hacer es llamar. Pero a la vez, antes de que se editara Imagine, se edita Ram, el segundo disco solista de Paul McCartney. Ram es lo que se conoce como un carnero el animal de unos cuernos retorcidos, no el carnero que es el que delata a alguien, el infiltrado, por así decirlo, que es la acepción que le damos nosotros a la palabra. Pero Ram mostraba a Paul McCartney agarrando por las astas a ese animal, a un carnero. Paul McCartney tenía una granja. Y Lennon lo vio como un ataque personal. Entonces, él sacó Imagine, que es un disco de paz, donde él mira el cielo, y hay una cita sobre una nube, que es crédito de Yoko Ono. Él saca Imagine y dentro pone como una postal
donde él aparece agarrándole las orejas a un cerdo. Una réplica a Paul McCartney. Cosa curiosa, ¿no? Un disco tan dedicado a la paz que mostraba, o que quedó cristalizado en la memoria como el momento del manifiesto pacifista de John Lennon, un hombre que ha cambiado, que ha dejado sus años violentos de Liverpool y se ha transformado en un ícono de la paz. Al mismo tiempo le está pasando factura y presentando pelea al que era su mejor amigo, Paul McCartney. Imagine es muchas cosas, porque es el disco y es la canción. La canción no tuvo un éxito inmediato. Creo que fue un top 10 en Estados Unidos, más no en Inglaterra. ¿Por qué? Porque no se le editó como simple. En Inglaterra era lo que se dice un corte del disco, algo que podía sonar en la radio si alguien la programaba, pero no era el simple, el simple era el formato de 45 revoluciones por minuto, que tenía un lado A y un lado B. El lado A era el importante, el que todo el mundo pasaba. Ha habido casos, otro día podremos hablar de eso, en donde el lado B terminaba siendo más importante que el lado A, pero por cuestiones del azar o del gusto de alguien que se dio cuenta que ese tema era mejor. En Inglaterra no salió editado como simple hasta el año 75, es decir, 4 años más tarde, y eso fue porque apareció Save Fish. Era como un grandes éxitos de John Lennon solista, que era el preludio a sus 5 años de retiro. Fue lo último que hizo. Ahí creo que aparece un tema inédito que se llama Move Over Michelle, que era el lado B del simple Stand By Me, de su disco rock and roll, que también fue el último editado antes de esos 5 años, pero cuando se edita el simple en Inglaterra, 4 años más tarde, reitero, llega al puesto número 6. O sea que la canción tenía un gran poder. Y era una canción simple, una canción de las que un profesor de piano le enseña a un alumno en las primeras clases, porque son tonos realmente muy simples, es muy fácil la posición en el piano, y realmente hacer un tema tan simple y que tenga un impacto tan tremendo en la historia de la humanidad es algo complicadísimo. La simpleza no es lo fácil, la simpleza es la economía de recursos bien aplicada en pos de un resultado mayor. Uno nunca sabe cuál va a ser ese resultado, pero Lennon de alguna manera lo intuía. Lennon queda en la historia porque no era un gran virtuoso del instrumento, ni tenía la facilidad musical que tenía un Paul McCartney, pero tenía un instinto feroz, tremendo. Y eso es lo que lo lleva a componer Imagine y un montón de otras canciones en el disco. También hay himnos antibélicos como I Don't Want to Be a Soldier, que es una canción mucho más potente, un poco sórdida, rabiosa, bueno, como debe ser el frente de guerra. Pero Lennon estaba en el medio de 2 migraciones, o varias migraciones, en su vida cuando salió Imagine. Una de ellas es la migración de los Beatles a hacer él solo. Como él decía, porque antes de morir dio una entrevista a un diario donde dijo que el tema Imagine tendría que haber sido compartido el crédito de autoría con Yoko Ono, porque él se inspiró en su libro de poemas Grapefruit, Pomelo, y de ahí sacó algunas ideas. Pero él dijo, todavía estaba muy macho en aquel entonces, venía de compartir todo con otros 3 y todavía quería mi espacio personal al lado de ella. Lo cual no es tan real porque John Lennon compartió mucho con Yoko Ono. Y otro dato interesante, que es que Yoko Ono logró en 2017 que esa coautoría se tornara realidad. Eso es lo que me desconcierta de Yoko Ono. Yoko Ono quedó cristalizada también como una viuda, como la viuda de Lennon, como una mujer
que nunca va a volver a tener su vida como antes, porque un loco mató a uno de los grandes genios de la música, que era su marido. Pero a la vez, Yoko Ono fue como el veredicto inicial de que, bueno, no era una mujer para John Lennon, había un poco de racismo ahí, había un poco de viejismo. Yoko Ono tenía 37 años y creo que John Lennon tenía 29, había una diferencia a favor de ella. Había muchas cosas que hacían que Yoko Ono no resultara simpática y se le echó la culpa de toda la separación de los Beatles, que es un tema más amplio y que responde a muchos factores, más allá de que el factor Yoko Ono existió en la separación de los Beatles. De manera que Yoko Ono, después de la muerte de Lennon, es un poco absuelta, entre comillas, de esos crímenes. Se la empieza a ver con mejores ojos, y pasa a un lugar bueno, deja de ser la mala de la película, pasa a ser la viuda, y después queda en un lugar como de ícono sabio, y ya a sus 86 años que debe tener hoy, digo, ¿se sigue preocupando todavía por la autoría de las canciones, porque aparezca su crédito, que Lennon le reconoció en vida, pero porque aparezca su crédito, si ella es heredera? ¿Qué necesidad hay? Evidentemente es una necesidad simbólica, necesidad que Yoko Ono le negó a Paul McCartney cuando él dijo, podemos hacer que el crédito de Yesterday, en vez de ser Lennon-McCartney, sea McCartney y Lennon. Claro, en una canción completamente de McCartney. Y Yoko Ono le negó eso, después lo reclamó para sí. Son insólitas las vueltas que puede tener una canción. Y sobre todo una canción como Imagine, que tiene vida propia, que tuvo una vida cuando salió con el disco y cuando salió como simple en Estados Unidos. Una segunda vida, que es cuando sale en la compilación Save Fish en Inglaterra. Una tercera, cuando matan a Lennon, y el tema que inevitablemente elige todo el mundo y que nos agota por saturación, es Imagine. También porque se le ve cierta ingenuidad a la canción en términos políticos, pero realmente es eso, es ese baño de azúcar, si se quiere, es esas cuerdas que graba Phil Spector en Nueva York, ya porque yo decía que estaba Lennon en proceso migratorio. Después de hacer Imagine, inmediatamente se va a vivir a Estados Unidos, a New York. Nunca va a volver a Inglaterra. Muchos cambios y una sola canción. Lo que no ha cambiado es, bueno, cierta fascinación que tiene la humanidad por la guerra y que a veces no, digamos, no pone todo el empeño en evitar. Si bien ya no hay guerras mundiales, siempre se nos amenazó con la tercera, que por suerte nunca sucedió, el mundo no ha cambiado demasiado. La canción acierta justamente en eso, en el poder de imaginar, el poder de pensar en algo, desearlo y hacer que ese deseo trabaje para que se concrete. Obviamente no ha sido así en la historia de la humanidad, pero ¿cuántos lo han deseado de verdad? ¿Cuántos son los que no cambian el día cuando aparece Imagine? La canción es de alguna manera un espejo y uno puede ver ahí lo que quiera, pero siempre está la letra real para recordarnos de qué se trataba originalmente la canción, que es un ejercicio de imaginación, simplemente. ¿No podemos ser un poco más sensato y compartir mejor las cosas y que no haya tanta desigualdad en el mundo? A 50 años de Imagine, la desigualdad del mundo continúa. A Lennon le quisieron adjudicar cierto perfil político que no tuvo, y cuando se fueron de mambo los políticos, Lennon los puso en su lugar, cuando quisieron usarlo para que fuera a causar lío a una convención republicana en 1972, donde iba a ser reelecto Nixon.
y dijeron, un momento, ¿ustedes quieren usarme a mí para derrocar qué? Y poner a cambio en su lugar qué otra cosa. Hasta que no me expliquen eso, no hay conversación posible. Nunca se lo pudieron explicar. Pero esa sí es otra historia. Hoy la historia son los 50 años de Imagine. Gente, la semana que viene creo que tengo invitados en la casa, así que voy a compartir la pantalla muy gustosamente, pero me reservo el nombre del invitado. O la invitada. Hay dos. Nos vemos la semana que viene. Muchas gracias por su atención.